amada Iglesia del Señor, amigo, amiga que me está sintonizando. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Vamos a compartir la palabra del Señor, porque el propósito es que la palabra se extienda por todas las naciones y a todas las naciones. Así que ponte cómodo, trae a tu familia, tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa, tus hijos, el abuelito, la tía, únanse y vamos a iniciar este tiempo orando a nuestro Dios, poniendo de principio a fin este mensaje que se va a dar, para que sea el Señor tomando control de todo este tiempo maravilloso que vamos a tener en la presencia maravillosa de nuestro Dios. Así que te invito y vamos a orar juntos por este tiempo, vamos a orar juntos para que el Señor bendiga nuestras vidas en medio de una situación difícil en la que estamos viviendo. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, Señor, porque eres fiel. Gracias, papito lindo. Te amamos, te bendecimos y te adoramos, Señor. Como dice esta alabanza, tu amor es alto, es profundo, es ancho, Señor. Tu amor es sobrenatural, porque nadie jamás hubiera dado lo que tú diste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y oramos, Señor, en base a lo que dice tu palabra. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Escudo y adarga es su verdad. No temeremos el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán 1000 y 10.000 a nuestra diestra, mas a nosotros no nos llegará. Ciertamente con nuestros ojos veremos la recompensa de los impíos, y porque hemos puesto al Señor, que es nuestra esperanza, al Altísimo por nuestra habitación, no nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada, pues a sus ángeles enviará acerca de nosotros, que nos guarden en todos nuestros caminos. En las manos de tu palabra, Señor, nos llevará, para que nuestro pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisaremos, hollaremos al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí, dice tu palabra, has puesto tu amor, yo también le libraré. Estaré con él en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, dice tu palabra. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Gracias, Padre Santo, por esa promesa. Nos afirmamos en este salmo maravilloso, que es el Salmo 91, Señor. Y te damos gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de este momento difícil que vivimos en nuestro país, la palabra de Dios se sigue extendiendo. Y te damos la gloria, Señor, la gloria, la honra, el honor, el imperio y la majestad que solo te pertenecen a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque tu misericordia es eterna y para siempre, papito lindo. Te amamos, te bendecimos, te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Sea tu Espíritu Santo, Señor, sea tu Espíritu Santo llenando este lugar, llenando cada vida de aquella persona, Señor, que me está escuchando en este momento. Seas tú dando provisión, sanidad. Oh, Señor, acuérdate de nuestro país, acuérdate de nuestro Perú, Señor. Que venga la sanidad en cada familia que esté en el hospital, Señor, en cada persona que está pasando por momentos difíciles, tal vez económicos, de hambre, de necesidades, Señor. Hay tantas cosas, oh Dios, pero sabemos que tú tienes el control de toda esta situación, nuestro lindo. Nada se escapa de tus preciosas manos, Señor. Oro, Señor, para que bendigas a cada uno
Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Toca cada corazón en esta tarde, Señor. Toca cada vida en esta tarde. Oh, Señor, bendecimos tu palabra que será expuesta. Bendecimos tu palabra, Señor. Y que tu palabra toque cada vida de una manera especial en esta tarde. Gracias, Señor. Ponemos este tiempo de principio a fin, Señor, en tus preciosas manos. Bendice a nuestro pastor que estará a cargo de la predicación de tu palabra. Oramos, Señor, agradecidos y confiados. Gracias, papito lindo. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos así. Y su pueblo dice amén. Amén y amén. Invitamos a nuestro pastor para la predicación de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Una vez más, sean bienvenidos a este espacio de Dios. Hoy vamos a seguir con la ministración de la palabra de Dios. Vamos a seguir con la serie de guerra espiritual, la serie de combate espiritual, de guerra espiritual. Hoy el tema que nos atrae acá es venciendo la tentación, venciendo en la prueba. Venciendo la tentación, venciendo en la prueba. Vamos a leer Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Voy a abrir mi Biblia por acá. Lucas capítulo 4. Es un pasaje muy conocido. Del 1 al 13. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, si postrado, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no temerás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Venciendo la tentación, venciendo en la prueba. Este es un pasaje muy conocido donde el Señor Jesús es tentado por el diablo, Muy bien, estamos en un tiempo, mis hermanos, estamos en un tiempo en que estamos justamente siendo bien probados y probablemente tentados al mismo tiempo. Por eso el mensaje de hoy se titula Venciendo la tentación, venciendo en la prueba. En momentos como estos, mis queridos hermanos, donde la presión hacia nuestra fe aumenta, también aumenta la tendencia, también aumenta la tendencia a caer en tentación. En los momentos de presión, de vulnerabilidad, de miedo, de temor, de zozobra, de epidemia, de pandemia, como estamos viviendo, ¿cuánta gente estará siendo tentada a suicidarse, estará siendo tentada a robar, estará siendo tentada a drogarse, a ver pornografía, con tal de aliviar esta tensión que estamos viviendo? Ahora, miren, cuando hablamos de guerra espiritual, hablamos que la guerra espiritual es multidimensional. Es decir, cuando hablamos de guerra espiritual, no solamente estamos hablando de una lucha contra el diablo y sus huestes de maldad y sus siervos humanos. La guerra espiritual es multidimensional. Esto significa que la guerra espiritual se da en varios niveles. La guerra espiritual se da contra el diablo,
contra el mundo y contra la carne. Y incluimos la tentación como un tema de guerra espiritual porque la tentación se da en esos tres niveles, en el mundo, en la carne y en el diablo. Ahora, la palabra tentación en el griego generalmente viene de una raíz griega que es peirazo. La palabra peirazo, traducida al castellano, es tentar o tentación. La palabra tentación en sí significa inducir a pecar. La palabra tentación significa inducir a pecar o poner a prueba a alguien. Entonces, dependiendo del contexto de esta palabra, si la palabra la encuentras en relación al diablo, es tentar, es incitar a pecar, incitar a hacer lo malo, objetivamente hablando. Ojo, tentar no solamente es incitar a pecar, sino a hacer lo malo, suicidarte, etc. Entonces, cuando la palabra tentar en la Biblia se encuentra en relación con el diablo, significa incitar a pecar. Cuando la palabra tentar en los versículos bíblicos se pone en relación a Dios, significa probar a alguien. ¿Cuál es el propósito? Más adelante lo vamos a ver. Entonces, a veces la tentación y la prueba se juntan. A veces la tentación y la prueba se juntan. ¿Por qué no delimito un tema para hablar de tentación y por qué no delimito hablar de la prueba en otro momento? Porque he creído conveniente juntar estas dos, porque a veces en la Biblia la palabra peirazo se encuentra juntos. Y como dicen por ahí, matamos dos pájaros de un solo tiro. Entonces, por ejemplo, en el caso que hemos leído de Jesús, este pasaje muy conocido de la tentación, de la triple tentación. Lo que estaba viviendo Jesús, ¿era una tentación o era una prueba? Y en realidad eran las dos cosas. Porque en Lucas 4.1 dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, el Espíritu Santo impulsó y movió a Jesús a ir al desierto. Pero en el 4.2 dice, y era tentado por el diablo. Los otros evangelistas dicen, para ser tentado por el diablo. Entonces, aquí vemos que Jesús, en la situación de Jesús se da la tentación que venía del diablo, pero la prueba también que venía de Dios. Por ejemplo, en nosotros puede suceder que en una tremenda necesidad yo pueda ser tentado por el diablo a robar, a mentir, a estafar a alguien. Pero también esa tentación puede ser permitida por Dios porque Dios quiere probar mi fe, mi confianza en Él, si le amo, si confío en Él, si confío en su providencia. Así que la tentación y la prueba se pueden dar en el mismo tiempo. Y en este momento tan candente, en este momento tan difícil de pandemia, nosotros podemos estar viviendo estas dos cosas distintas. Ser tentado a pecar, a hacer lo malo, a deprimirme, a angustiarme, a esclavizarme del temor, y ser probado por Dios, a ver si realmente soy un creyente auténtico, si realmente confío, si realmente le creo, si realmente le sirvo porque Él me dio cosas y quizás ahora que ya no las tengo, ya no lo quiero servir. Como sea, hermanos, si en este tiempo estás experimentando tentaciones o pruebas o ambas, quiero decirte, hermano, que si conocemos los aspectos más importantes de ellas, podemos salir vencedores para enfrentarlas. O sea, si nosotros empezamos a conocer los aspectos de la tentación y de la prueba, al nosotros conocer esto en detalle, podemos vencer la tentación. Por eso les voy a pedir que me acompañen a ver 4 aspectos muy importantes de la tentación, para que al momento de observarlos, analizarlos y guardarlos en la mente y en el corazón, podamos salir victoriosos en el momento de que enfrentemos la tentación, la prueba o ambas, que, como repito, se da bastante en esta cuarentena. Vamos a ver 4 aspectos de la tentación que se dan, 4 aspectos de la tentación que, si los conocemos, nos va a dar lo más probable la victoria cuando enfrentemos a. El primer aspecto de la tentación que debemos ver o debemos conocer es su origen. Debemos entender que la tentación tiene un origen triple. La tentación puede venir de adentro de ti, la tentación puede venir fuera de ti o puede venir del aire.
cuando digo que la tentación puede venir dentro de ti, me refiero a, por ejemplo, en el caso de Jesús. La Biblia, lo que hemos leído dice, Jesús tenía una necesidad lícita. La Biblia dice que él tenía hambre. Y cuando empezó, su Padre Celestial le había dicho que ayune 40 días. Se cree que al último día tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre, entonces vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía una necesidad lícita, que era tener hambre. No digo deseo. Deseo diferente a necesidad. Un deseo es ir a la playa. Si no voy a la playa no me muero. No pasa nada. Pero comer sí es una necesidad. Si no la suplo, me muero. Entonces Jesús tenía una necesidad lícita, pero que el diablo quería que la supla de manera ilícita. Una necesidad lícita que el diablo quería que la supla de manera ilícita, porque Dios le había dicho a Jesús, ayuna 40 días, no te preocupes, yo te voy a sostener. Y el diablo le decía, no, puedes vivir sin Dios, sin su palabra, tú eres hijo de Dios, puedes hacer que las piedras se conviertan en pan. Si tienes hambre, come, obedece a tu sed. Si quieres hacer algo, entonces... Obviamente que Jesús no tenía la naturaleza. Cuando yo digo que la tentación viene de adentro, me refiero a que nosotros los seres humanos tenemos una naturaleza que la Biblia le llama la naturaleza caída o la carne. ¿Sí? La naturaleza caída o la carne no es otra cosa que aquella tendencia que nosotros tenemos a hacer lo malo, a desobedecer a Dios. Esa tendencia que la ves en niños pequeños, donde nadie le enseña a mentir, pero cuando tú le preguntas algo, miente. Y no sabes quién enseñó eso. Esa es la naturaleza pecaminosa, esa tendencia a pecar, esa tendencia a vivir sin Dios. Entonces, la tentación puede venir de dentro de ti. De repente, no está el diablo por aquí, no está nadie por aquí, pero hay pensamientos que te vienen y que te dicen, haz malo, peca de pornografía, qué sé yo. Entonces, el origen de la tentación, número uno, de la carne. El otro origen es de afuera. Cuando digo de afuera, es del mundo. ¿Qué es el mundo? La Biblia ve como el mundo el conjunto de seres humanos que en buena parte son personas, escucha bien, cultos, religiosos, refinados, intelectuales, pero a la vez son antidios y anticristo. Repito, el mundo es la sociedad que puede ser religiosa, culta, refinada, inteligente, pero que en su vida práctica vive como si Dios no existiera. Ese es el mundo. El mundo puede ser tu familia, el mundo puede ser tus amigos, gente que en la práctica vive sin Dios. La tentación puede venir del mundo, y tú sabes muy bien a lo que me refiero. Gente que de repente eres muy amiga de ella, muy compañera de ella, pero que al final te empiezan a hablar de cosas que te quieren sacar de la voluntad de Dios. Y también la tentación, el origen de la tentación puede venir del aire. Cuando digo del aire me refiero al diablo. ¿Y por qué? Bueno, aquí dice que en Mateo 4:3, que es la versión paralela de Lucas, de la tentación de Jesús, dice que vino el tentador. El diablo es el tentador por excelencia. Pero también la Biblia dice en Efesios 2:2 que el diablo es el príncipe de la potestad del aire. El diablo es el príncipe de la potestad del aire. Por eso que el diablo no es un ser que tiene cachos, que tiene trinche, que tiene una cola de flecha y que está riéndose en el infierno. El diablo es un ser que odia a Dios, odia a los seres humanos, en especial a los cristianos, y su área de acción está en el aire. La Biblia habla de 3 cielos. El primer cielo es el que vemos acá, el segundo cielo ocupado por demonios, y el tercer cielo es el de Dios. Y eso está fundamentado en la palabra del Señor. Entonces la tentación, es bueno conocer este aspecto de la tentación, porque a veces tú puedes ser tentado de adentro de ti, del mundo, de la gente, o puedes ser tentado de arriba, del diablo. Por ejemplo, y lo voy a hablar muy directamente, tú puedes estar en la ducha bañándote, tú varón, puedes estar en la ducha bañándote, y de repente te vienen deseos de masturbación. Entonces lo que tú debes hacer es identificar si esa tentación viene de adentro, viene del diablo, y depende de eso vas a tomar medidas que las vamos a hablar más adelante, ¿sí?
Entonces, el primer aspecto que debemos conocer de la tentación es su origen. Su origen es triple. El segundo aspecto que debemos saber de la tentación es conocer sus variantes. La tentación no es la misma siempre. Hay tres tipos de variante de la tentación, digamos así. Entrar en tentación, el día malo y la hora de la prueba. Aquí Jesús está entrando en tentación. El diablo lo ha hecho entrar en tentación. En Lucas 22:40 dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, está hablando de Jesús, les dijo, orad que no entréis en tentación. Orad que no entréis en tentación. Miren lo que dice Jesús, orad para que no entren en tentación. Entrar en tentación es una tentación atípica, no común, especial, de repente más intensa de lo común. Y obviamente que es el entrar en tentación en momentos como los que estamos viviendo, ¿cómo se llama? Definitivamente se da. Entonces, está el entrar en tentación, que es una tentación no común, más fuerte. Está el día malo. ¿Qué es el día malo? Efesios capítulo 6, dice así, 6 del 12 al 13 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Otra vez menciona el aire. Y el 13 dice, por tanto, como tienes lucha no contra carne ni sangre, no contra seres humanos, sino con lo que está atrás de ellos, que es un ejército bien organizado del diablo, donde hay principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Como tienes esta lucha infernal, en el versículo 13 dice Pablo, por tanto, toma la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que pueda resistir en el día malo, para que pueda resistir en el día malo, y habiendo acabado estar firmes. Aquí Pablo menciona el día malo. Jesús tuvo muchos días malos. ¿Qué es el día malo? El día malo no es otra cosa que cuando se mezcla la tentación, se mezcla la prueba. Es un día donde te viene de todo. Es un día donde eres atacado en tu economía, en tu matrimonio, con enfermedades, que te botaron del trabajo, que hubo un pleito quizás matrimonial como nunca lo ha habido antes, que los hijos empiezan y todo empieza a venir cosa tras cosa. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Cuando se le vino prueba tras prueba, destrucción, ataque tras ataque, más o menos eso. Ese es el día malo. Pablo está diciendo que debemos tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Escucha bien, el problema del creyente es que cuando viene el día malo, recién toma la armadura de Dios, que está más detallada en Efesios, que por el tiempo no vemos eso, pero habla del escudo de la fe, la palabra de Dios, de la oración, etc. Entonces, de la consagración de Dios, todo eso. Entonces el creyente, cuando viene el día malo, recién quiere ponerse la armadura, cuando ya le cayeron todos los dardos de fuego del maligno. Hay un momento en el que al creyente le pecó contra Dios, le viene duda, tantas cosas que pueden venir. Yo sé que tú me estás entendiendo. A veces ese día malo se convierte en una semana mala, un mes malo, o un año malo, o un quinquenio malo. Pero de que viene el día malo y va a venir, sí, nos está advirtiendo la palabra del Señor. Jesús tuvo muchos días malos, ¿verdad? Cuando los fariseos lo atacaron en el Getsemaní, finalmente cuando lo latigaron, muchos días malos tuvo Jesús, pero Jesús salió bien parado de todos esos días malos, porque se puso la armadura de Dios. Para nosotros los creyentes, la armadura de Dios no es otra cosa que Cristo, ¿sí? Quizás en otra oportunidad lo vamos a detallar y explicar un poquito más. Entonces, hay tres variantes de tentación. A veces tú entras en tentación, una tentación no común, más fuerte, más intensa. Te puede venir el día malo, y también la Biblia menciona la hora de la prueba. En Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, le dice Jesús a una iglesia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Yo también, como tú has guardado mi palabra, has sido paciente conmigo,
yo también, dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Yo no sé si tú, pero creo que estamos en la hora de la prueba que ha venido a todo el mundo y seguirá viniendo. El Señor Jesús está diciendo aquí, si somos pacientes, esperamos en Él y no nos desviamos de sus mandamientos, Él también nos va a guardar, sea lo que venga de aquí más adelante. Entonces la hora de la prueba es la tentación más fuerte, más terrible que tú puedas aguantar. Es la tentación o la prueba más fuerte que puedas aguantar en tu vida. La hora de la prueba se puede mezclar el entrar en tentación, el día malo y muchas cosas más. Muchas cosas terribles. Entonces, esas son las variantes en las cuales tú te puedes encontrar al ser tentado o al ser probado, ¿sí? Entonces, ese es el segundo aspecto. El tercer aspecto de la tentación que debemos conocer es su ámbito de acción. Su ámbito de acción. Hemos conocido que hay tres fuentes de la tentación. Hemos conocido que la tentación es variante, no siempre es la misma tentación. Y ahora vamos a conocer el ámbito de acción de la tentación. En ese sentido, vamos a ver, número uno, sus límites. ¿Cuáles son los límites de la tentación? Lucas 4:2, regresando a Jesús, dice que Jesús había ayunado por 40 días y era tentado. Era tentado por el diablo. ¿Sí? Miren, hermanos, la palabra tentar significa, hace un momento di la definición general, incentivar a pecar en relación al diablo, y en relación a Dios es probar a una persona. Pero cuando vemos las acepciones de la palabra peirazo en el griego, la palabra tentación significa incitar, ensayar, intentar, tratar, ¿sí? Entonces, cuando la Biblia dice que era tentado por el diablo, la Biblia enseña que el diablo estaba intentando hacer caer a Jesús, estaba ensayando, estaba probando a Jesús, estaba examinándolo, ¿no? Para ver cuál era, porque el diablo no entendía, sabía que era el Hijo de Dios, pero no entendía la magnitud de su poder, ni su santidad, ni su justicia, así que lo estaba probando. Pero mire en lo que dice en 1 Corintios 10:13. Estamos viendo ahorita el ámbito de acción de la tentación. Punto número uno, los límites de la tentación. ¿Sí? En este punto queremos ver de que la tentación no es invencible. Por eso estamos viendo sus límites. Dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Miren, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sí? Muy bien. Cuando dije que la palabra tentar significaba intentar, yo deduzco algo aquí. Número uno, que el diablo nunca va a lo seguro. Escucha bien lo que te estoy diciendo. El diablo nunca va a lo seguro. El diablo, dice Pablo, que no ignoremos sus maquinaciones. La palabra maquinación significa un plan sistemático. Y el diablo tiene un plan sistemático para cada uno de nosotros, porque tiene un ejército de millones y puede tener un plan para cada uno de nosotros, ¿sí? Ese plan consiste en tentarnos, incitarnos a pecar, rebelarnos contra Dios. Pero la palabra tentar significa intentar. Esto significa que el diablo nunca va a lo seguro. Nunca. Él puede ensayarte, probarte para ver hasta dónde tú puedes resistir, cuáles son tus debilidades, pero nunca va a lo seguro. De tal manera que si tú le dices a Dios, Dios, no pude soportar la tentación, perdóname, no aguanté, le estás haciendo a Dios mentiroso. Porque aquí está diciendo, no te ha sobrevenido, y se entiende que no te va a sobrevenir ninguna tentación que no sea humana, o sea que no te superen fuerzas, y que no te dejará ser tentado más de lo que puedes resistir. Cuando uno le dice a Dios, Señor, es que ella me dijo, por eso lo insulté, es que tenía necesidad, por eso robé,
es que no pude con la tentación, con esa chica, lo que le está diciendo a Dios es que es mentiroso. Porque aparte de eso dice que juntamente con la tentación Dios da la salida. O sea, Dios siempre en cada tentación o cada prueba, Dios da la salida. Entonces, número uno, el diablo nunca va a lo seguro. Si tú caes, es porque quieres caer. Si tú dejas de creer en Dios en una prueba, es porque tú quieres dejar de creer en Dios. Es porque te has creído la mentira del diablo de que tú no puedes aguantar, de que no es soportable y todas esas cosas que se te vienen a la mente. Pero aquí dice bien claro que el diablo nunca va a lo seguro. Aquí dice bien claro que, ¿cómo se llama? Que Dios juntamente con la prueba te da la salida para que puedas soportar, Ahora, no debemos confundir tentación con pecado. Ser tentado no es malo. Pecar es malo, pero ser tentado no es malo. La tentación es una invitación a pecar, si es que viene del diablo. Y el pecado es aceptar esa invitación a pecar. La Biblia dice, Jesús, en este relato dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue tentado. Así que cuando una persona es llena del Espíritu Santo, llena de la presencia de Dios, también es tentado. Pero esa persona llena del Espíritu Santo, llena de Dios, que pone a Dios como su comunión continua, esa persona sabe que ninguna tentación le va a superar en fuerzas. Esa persona sabe que el diablo nunca va a lo seguro y esa persona deja de ser autocompasiva, deja de decirse a sí mismo, ay, no pude, es que no puedo con esta prueba, es que ya no aguanto más. Porque Dios me ha prometido que cualquier cosa que pase en mi vida no me va a superar en fuerzas. Y Él me va a dar la salida. Amén. Entonces, ¿cuáles son los límites de la tentación? En el ámbito de acción de la tentación, debemos entender que la tentación tiene límites. Que Dios jamás va a enviar algo que te supere. Jamás. Que el diablo no va a la segura y etc. Entonces, yo hasta aquí debo sentirme tranquilo. Todo esto que estamos viendo de la pandemia, todo esto que estamos viviendo de zozobra, de incertidumbre, a través de esta palabra, si yo la atesoro y la guardo en mi vida, yo puedo quedarme tranquilo y decirle, Señor, aunque estoy pasando necesidades, aunque estoy siendo tentado a hacer lo malo en este momento de gran presión, tu palabra dice que lo que me está pasando no me supera en fuerzas. Por tanto, me levanto de la depresión, me levanto de la angustia, me libro, Señor, de la ansiedad, porque sé que tú me vas a dar la salida a todo esto. El segundo, en el ámbito de la acción de la tentación, la segunda cosa que debemos ver es la potenciación de la tentación. O sea, cuando una tentación de común, de chiquita, pasa a intensificarse, pasa a ser muy grande. Lucas 4:2 dice, por 40 días, ayunó Jesús por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces vino el diablo y le tentó y le dijo, si eres hijo de Dios, empezó la tentación. Cuando una tentación se potencia, se hace más intensa, más insoportable, por decirlo así, cuando tú estás vulnerable. Noten que cuando Jesús tuvo hambre, en el desierto estaba solo. Los otros evangelistas dan otros datos como que Jesús estaba con las fieras, Jesús estaba en soledad. Dice Marcos que Jesús estaba con las fieras, y cuando Marcos dice que Jesús estaba con las fieras, no significa que jugaba con las fieras. Habían leones, coyotes, hienas, que obviamente se lo querían devorar a Jesús. Entonces Jesús estaba en soledad, Jesús estaba vulnerable, Jesús estaba con hambre, con sed. Y todos sabemos que cuando uno tiene hambre y sed y no ha comido, viene la confusión, hay una debilidad mental, etcétera, etcétera. Y Jesús estaba enfrentando esta tentación como hombre, no como Dios, sino como hombre, como nosotros. Y es ahí, escucha bien, lo que quiero llegar es esto, es ahí que el diablo, a ver la vulnerabilidad de Jesús, solo en el desierto, con las fieras, con hambre y con sed, lo tienta. Lo que quiero decir también es que en tus momentos más vulnerables, cuando alguien te dejó, en los tiempos de ahora de epidemia, cuando perdiste el trabajo, cuando no tienes cómo pagar la luz, el agua, el alquiler, la comida, en estos momentos es el diablo donde aprovecha y dice, tiene hambre.
Feliz si tienes hambre. ¿Por qué no robas? ¿Por qué no coimeas? ¿Sí? Si estás intranquilo, ¿por qué no buscas a tal o cual mujer? Y fornicas con ella. Si tienes hambre, si tienes ganas, hazlo. Entonces, en los momentos más vulnerables de tu vida es cuando el diablo más golpea. Más golpea. Y el otro momento es donde la tentación se potencia en los momentos vulnerables de tu vida. Y también la tentación se potencia cuando una persona provee para la carne. En Romanos capítulo 13, voy a salir un ratito de aquí. Romanos capítulo 13 dice así. Romanos capítulo 13, versículo 13, dice así: andemos como de día. Desde el 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de la carne. La tentación se potencia cuando tú eres alguien carnal. Cuando Romanos dice no proveas para los deseos de la carne, la palabra proveer es planificar de antemano. Hay gente que planifica de antemano satisfacer a su carne. Ya hemos dicho que la carne es aquella tendencia a no hacerle caso a Dios, a desobedecer a Dios, a irse contra Dios. Entonces, hermanos, la persona carnal, en otras palabras, que le gusta satisfacer sus necesidades lícitas de manera ilícita, son presas favoritas del diablo. Si a ti te gusta ver mujeres desnudas, si a ti te gusta el chisme, si a ti te gusta vengarte de la gente, tú eres presa favorita del diablo. Tú, para cortarle esa... Miren, por ejemplo, yo cuando a veces aconsejo a jóvenes que están atados a la pornografía, ellos mientras más se alejen de la pornografía, mientras menos sea su recurrencia a ver pornografía, mientras menos días caigan, la tentación es menos potente, menos intensa, menos obsesiva y menos repetitiva. Pero mientras tú más te expongas al pecado, mientras más proveas a tu carne, la tentación va a ser más y más fuerte. Entonces, este aspecto es muy importante. ¿En qué momento se cortó más o menos? Ya. Muy bien. Entonces, bueno, me olvidé decirles que si algún momento se corta la transmisión, volvemos a conectarnos y listo. Así que espero que todavía estén ahí. ¿Sí? Cualquier cosa, mi esposa está ahí en el Facebook recibiendo sus mensajes. Si ustedes tienen alguna duda, quiero hacer una pausa aquí. Si ustedes tienen alguna duda de lo que estoy predicando, algo que no están entendiendo, no está claro, escríbanlo ahí, que terminando la prédica yo me puedo poner a responder sus inquietudes, ¿sí? Y si todo está claro, entonces me gustaría que también escriban ahí que todo esté claro, que están entendiendo, y al final escriban, o en la marcha de la prédica, qué versículos, qué parte que se ha mencionado les está impactando, les está ayudando. Ahorita hemos quedado que para tú vencer la tentación o vencer en la prueba, tienes que saber los aspectos de ellas. Hemos hablado del primer aspecto de la tentación, que es la fuente, el origen de la tentación. Hemos hablado del segundo aspecto de la tentación, ¿verdad? El segundo aspecto de la tentación, que hemos hablado de sus variantes, que la tentación no es la misma siempre. Hemos hablado, ahorita estamos hablando de el ámbito de acción de la tentación, ¿sí? Hemos dicho, aquí repasando, que la palabra tentar significa ensayar, intentar, que el diablo nunca va a lo seguro, ¿sí? Que una tentación nunca puede superar tus fuerzas. Hemos dicho que el diablo nunca va a lo seguro, que la tentación no debe confundirse con pecado. Ser tentado no es malo, pecar sí, pecar es ya ceder la tentación. Y vamos a ver el propósito de la tentación y el propósito de la prueba. Hemos dicho que el diablo tienta, pero Dios prueba. Cuando el diablo tienta es para destruir tu fe. Cuando Dios prueba es para fortalecer tu fe. En el caso de Jesús se dieron las dos cosas. El diablo apuntaba a destruir la confianza de Jesús en su Padre Celestial.
diciéndole, que no esperes que Dios te provea para satisfacer tu necesidad, hombre, tú puedes hacerlo, ¿sí? Pero el propósito de Dios al permitir que Jesús entre en el desierto, el propósito era: mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia, va a ser fiel a mí, me va a amar, va a esperar mi providencia. Mi hijo amado va a hacer lo que el primer Adán no hizo, vencer al diablo. Entonces, eso tiene que tener bien claro, porque Santiago dice que cuando eres tentado, no digas que eres tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Tú puedes ser tentado de tus concupiscencias, tus deseos, o tú puedes ser tentado del mundo o del diablo, pero de Dios nunca. Dios prueba, pero no tienta. Y por último, en este ámbito de acción de la tentación, vamos a ver que la tentación es muy específica, muy específica. Por ejemplo, aquí, cuando Jesús tuvo hambre, entonces el diablo le tentó en esa área. Como tenía hambre, le tentó en esa área, ¿sí? Como Jesús tenía que tener un tiempo de popularidad, es decir, en el sentido de hacerse conocido, el diablo le dice: mira, tírate anda al pináculo del templo, tírate de ahí y todo el mundo va a ver que eres hijo de Dios, porque los ángeles te van a guardar. Entonces, cuando Jesús tenía ese propósito de mostrarse públicamente como hijo de Dios, el diablo le dio un atajo. Entonces, el diablo le dijo: bueno, yo tengo un atajo, así que esta es la manera de hacerte popular. No esperes a tu Padre Celestial que te promueva, que te promocione. Yo tengo una manera si me adoras, ¿no? Entonces, lo que quiero decir en este punto para terminar es que cada cristiano, cada persona tiene algún punto de pecado que le asedia. Tiene algún punto débil que quizás le va a perseguir toda su vida. Y el diablo sabe muchas veces explotar ese punto débil. Si tu punto débil es la política, el diablo te tentará en ese para que te pelees con tus amigos. Si tu punto débil son las mujeres, el diablo te va a poner imágenes de eso. Si tu punto débil es el miedo, el diablo va a utilizar las noticias para intimidarte con todo esto. Si tu punto débil es porque estás llevando una enfermedad crónica, el diablo te va a asustar más con esto. Entonces el diablo tienta de manera específica, no a todos los tienta de la misma manera, sino según sus puntos débiles y sus debilidades. Y terminamos con el cuarto aspecto que debemos conocer de la tentación, y es su derrota. ¿Cómo derrotamos la tentación? ¿Cómo vencemos en la prueba? Sea que te encuentres entrando en la tentación en estos momentos, en una tentación no común, estás siendo tentada a angustiarte, deprimirte, entristecerte, pecar, lo que sea. Sea que estés en el día malo, que te cogió el coronavirus, que te botaron del trabajo, que estabas construyendo tu casa, que no tienes cómo pagar la letra del carro, qué sé yo, tantas cosas. Sea que estés en el día malo, que justamente en estos momentos cayó la enfermedad en tu hogar, etcétera. O sea que estés, como creo que todos estamos, en la hora de la prueba donde el mundo entero es probado, hay provisión de Dios y salida para derrotar toda tentación y vencer en toda prueba. Y aquí vemos las cuatro cosas. Derrotamos a la tentación y vencemos en la prueba, orando, tomando la palabra de Dios, enmarcando a la tentación en su verdadera dimensión y evitándola. Entonces desarrollemos rapidito esos 4 puntos. Orando. La Biblia dice, en el caso de Jesús, la Biblia dice que antes de entrar en tentación, Jesús estaba en un tiempo de ayuno de 40 días. Y no necesitamos ser expertos para entender y comprender rápidamente que el ayuno no es otra cosa que dejar o abstenerse de alimentos para buscar la presencia de Dios en oración, leyendo la palabra, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué Jesús siempre venció toda tentación? Desde el desierto, cuando los fariseos le tentaban, en el Getsemaní, en la misma cruz. ¿Por qué cuando fue tentado por el diablo en el Getsemaní, recuerden que las tinieblas le oprimieron totalmente y fue tentado a no ir a la cruz? Por eso que le ora a su Padre Celestial y le dice que pase de él esta copa, la copa de la cruz.
Pero su padre le dijo, quiero que vayas, y él aceptó. ¿Por qué venció? ¿Por qué no desistió de correr la carrera de la fe, Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús siempre estaba constantemente en oración. Por eso que Jesús mismo dice, oren para no entrar en tentación. Jesús, esta tentación triple del desierto lo cogió en plena oración y ayuno. ¿Sí? En plena oración y ayuno. Aquí hay unos versículos, Marcos 8:11, Marcos 10:2, Lucas 11:6. Estos versículos son cuando los fariseos le tentaban a Jesús. Y tú sabes que cada vez que los fariseos le tentaban a Jesús para, a través de una trampa, hacerlo caer en palabras, Jesús siempre vencía. Porque en todos estos versículos Jesús oraba antes. Ahora, escucha bien. La oración es ventaja. Porque la oración es adelantarte a destruir las maquinaciones o los planes del enemigo. Cuando tú oras en la presencia de Dios, y estoy hablando de una oración de guerra, estoy hablando de una oración doctrinal, estoy hablando de una oración bien constituida, bien doctrinal. Cuando tú oras fervientemente, en esa oración tú puedes adelantarte a destruir los planes del enemigo. Según de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Miren lo que dice Pablo, que el diablo, mientras tú estás durmiendo, mientras tú estás viendo películas, mientras tú estás jugando fútbol, mientras tú estás viendo tu Facebook, el diablo empieza a ganar ventaja y empieza a maquinar, a hacer planes sistemáticos, viendo tus debilidades, habiendo intentado, ensayado, probado contigo para lanzarte el entrar en tentación, el día malo y la hora de la prueba. Cuando tú oras, aquí dice que el diablo Pablo no quiere que el diablo gane ventaja. Cuando tú oras, aventajas aún más al diablo, te adelantas a él. Porque tú estás adelantándote, tomando las promesas de Dios para tu vida, destruyendo toda fortaleza del enemigo que él pueda levantar contra tu mente, tus emociones, tu cuerpo, tu familia, tu trabajo, tu economía. La oración es adelantarte a destruir los planes del enemigo. Por eso Jesús dijo, oren para que no entren en tentación. Y termino esta parte. Miren la oración de Jesús. Oren para que ni siquiera entren en tentación. Lo ideal es no entrar en tentación. Eso es imposible porque siempre vamos a ser tentados. Pero lo ideal es ni siquiera entrar en ella. Pero si entras, si tú has orado ya, en el momento que tú entres en tentación, que venga la prueba económica, de salud, de lo que sea, tú vas a salir bien librado, porque Dios ya escuchó tu oración. La segunda derrota que sufre la tentación o la prueba es la palabra de Dios, cuando tú tomas la palabra del Señor. En esta tentación de Jesús, bien claro, cada vez que el diablo tentó a Jesús, ¿qué respondió Jesús? Escrito está, escrito está, escrito está. Cuando le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios o que sale de la boca de Dios. ¿Cómo sí podemos vencer al diablo con la palabra de Dios? ¿Cómo podemos vencer sus tentaciones cuando vengan de adentro, vengan de afuera o vengan de la sociedad, del mundo? O cuando estés en el día, ¿cómo puedes vencer en la prueba con la palabra de Dios? No vas a agarrar al diablo con la palabra de darle bibliazos, ¿no? ¿Qué significa esto? Bien sencillo. Jesús dice que escrito está, la palabra escrito, dice escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Efesios 6, dice así, y tomad el yelmo de la salvación y la espada, en el griego mahaira, del Espíritu, que es la palabra, el grema o el rema de Dios. Entonces, ¿qué significa esto, mis amados hermanos? En este relato, cuando el diablo le tentó a Jesús 3 veces para apartarlo de Dios y destruir su fe, porque ese es el propósito de la tentación, hemos dicho, el Señor Jesús sacó para cada tentación específica una palabra específica, una palabra específica, una palabra específica. La única manera de destruir cada voz, cada susurro del diablo que te dice que en esta pandemia tú no vas a salir, que te vas a enfermar, etc., es con la palabra de Dios.
mientras más expuesto estés a la palabra de Dios, mientras más memorizada tengas la palabra de Dios, mejores armas vas a tener al diablo. Te explico esta parte de Efesios 6. Pablo está hablando de la armadura de Dios, que habíamos dicho que tienes que ponértela para que cuando venga el día malo puedas resistir. Y una vez que acabe el día malo, estés firme en el Señor. Dice que tienes que ponerte el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La majaira del Espíritu, la majaira era una espada pequeña. ¿Cuál es la majaira del Espíritu? Es el rema de Dios. ¿Qué es el rema? En la Biblia tú vas a encontrar dos palabras que se relacionan con la palabra de Dios. Uno es logos y otro es rema. Logos se refiere a toda la escritura, de Génesis hasta Apocalipsis. Y rema es la porción, es una porción de la palabra del Señor que el Espíritu Santo trae a tu mente para que pueda ser declarada. Y al ser declarada se libera el poder de Dios para vencer toda tentación. Por ejemplo, cuando el diablo le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan, automáticamente el Espíritu Santo le puso esa palabra en la mente. No solo de pan vivirá el hombre, Jesús, acuérdate, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús la declara y lo derrota al diablo. Cuando le dice, le mostró todo el reino del mundo, la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me han sido dadas. Jesús automáticamente se le vino otra escritura, un rema de Dios, y le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Era el Espíritu Santo diciéndole a Jesús, Jesús, solo adora a Dios y solo sírvele a Él, cueste lo que te cueste. Y venció al diablo por segunda vez, y así sucesivamente. Entonces, mientras más palabra de Dios estudies, profundices y memorices, más recursos vas a tener cuando el diablo te quiera desanimar, cuando la carne te quiera llevar al pecado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y aquí no estamos hablando, para terminar, de declarar por declarar. Cuando tú declaras sabiendo, conociendo y fervientemente y en fe, esa palabra tiene poder. ¿Sí? Y la palabra de Dios también funciona como un filtro. Como un filtro. Mientras más conozcas la palabra de Dios, menos engañado por el enemigo estarás tú. Porque cualquier susurro, cualquier pensamiento que venga a tu mente, lo vas a filtrar por la palabra de Dios. Y la única manera de saber si algo es bueno o malo, recto o no, si viene de Dios o no viene de Dios, es comparándolo con la palabra del Señor. Y por último, dos cosas más. Tú vences la tentación y vences en la prueba cuando la tentación y la prueba la enmarcas en su verdadera dimensión, que ya lo hemos dicho. Nunca te va a superar en fuerzas. Dios siempre da la salida, es cuestión de que tú la busques. Dios siempre te va a dar el punto de escape ante una tentación. Si caes en ella es porque tú lo planificaste de antemano. Pero Dios siempre te da el punto de escape para que tú lo puedas tomar. Si tú enmarcas la tentación, no sé en qué estás siendo tentado, no sé cuántas veces estás cayendo en algo, pero si tú le enmarcas en su verdadera dimensión, que no te superen fuerzas, tú vas a vencer esa tentación. Si enmarcas en su verdadera dimensión esta pandemia, estas pruebas, que Dios está probando al mundo entero con eso, pero que ya te ha dicho que si tú eres paciente y guardas su palabra, Él también te va a guardar, tú vas a descansar en esta pandemia. Y por último, tú vences la tentación evitándola. De nada sirve orar, ayunar y todo lo que hemos dicho hasta aquí si tú no evitas la tentación, sino más bien te metes en ella. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y 2 Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Huye. Muchas veces, tontamente nosotros nos metemos a la tentación y estamos bien delante de Dios, pero tontamente estamos en lugares o estamos con personas que nos lleven a caer en tentación. Entonces, lo que Dios está diciendo es que muchas veces tú vas a tener que evitar personas, lugares, imágenes, etcétera, etcétera, para no caer en tentación. ¿Sí? Muy bien, mis amados hermanos, hoy hemos tratado de transmitir un mensaje
que tú puedes vencer la tentación, que tú puedes vencer en la prueba. Miren lo que estoy diciendo, vencer la tentación sí se puede. La prueba no se puede vencer porque es dada por Dios. Y si es dada por Dios, tú tienes que aceptarla. Miren lo que estoy poniendo como título, venciendo en la prueba. Vencer la tentación sí, pero la prueba se vence en la prueba. Se acepta la prueba, se soporta la prueba y se sale victorioso de ella. Y hemos visto 4 aspectos. El primer aspecto es que la tentación tiene un origen. Cuando tú estés siendo tentado a algo, en oración dirígete. Si viene a la carne, dirígete a la carne y dile: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La palabra de Dios dice que he muerto al pecado. Y vas a ver que todo deseo ilícito se va a apagar. Cuando la tentación venga del aire, hermano, dirígete al enemigo y repréndelo. Aleluya. Dile: las armas que Dios me ha dado son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando venga el espíritu de temor, de miedo, de angustia, de depresión, el espíritu de fornicación, de pornografía, el espíritu de duda, tú repréndelo en el nombre de Jesús. Amén. Con una palabra que Dios te dé, con un rema de Dios. Si la tentación viene del mundo, aleluya, dile al mundo lo que el apóstol Pablo le dijo al mundo: el mundo es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo murió para mí, pero yo también morí para el mundo. Y si pierdes amigos, pierdes familia, ten cuidado que Dios te va a regalar mejores amigos y mejor familia. Amén. Amén. Ve el origen de la tentación. Segundo aspecto, conoce las variantes de la tentación. No sé si ahorita has entrado en tentación o estás entrando, vas a entrar. Si estás en el día malo, ya te tocó. Y de hecho que todos estamos en la hora de la tentación, que es esa prueba fuerte a nivel mundial. Pero no importa si estamos en cualquiera de estas variantes. Porque si conocemos el ámbito de la tentación, el ámbito de acción de ella, que es limitada, que el diablo solo intenta, nunca va a lo seguro, que Dios da la salida, etcétera, etcétera, vamos a vencer. Y si conocemos cómo derrotar la tentación, que es orar, tomar la palabra y evitarla, hermanos, y enmarcar en su verdadera dimensión, vamos a vencer. Amén. Así amén, que aleluya. Vamos a orar a Dios mientras cantamos una canción también, hermanos. Vamos a tratar de cantar esta canción. Vamos a decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, quiero tener el carácter que tú tenías. Quiero tener ese carácter que tú tenías, de que cuando el diablo te tentó, cuando fuiste sometido a prueba, tú venciste. Que aunque no entienda las cosas que me están sucediendo, aunque no entienda las cosas que están viniendo, aunque no entienda el porqué, dile: yo quiero que me des el carácter para poder vencer, para poder seguir adelante y finalmente, habiendo acabado todo, estar firme y ver tu gloria. Vamos a cantar esta canción delante de Dios. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Ayúdanos. Levante sus manos y dígaselo al Señor. Jesús. Dile así: haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. En esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter como el tuyo, yo quiero ser. Señor, fortalece nuestra fe, nuestro carácter. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser.
Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Que el Señor nos esté fortaleciendo en estos momentos difíciles. Necesito que hagas mi carácter como el tuyo. Me someto a ti. Hay cosas que no entiendo en esta vida. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Necesito, Señor, hacer tu voluntad. Necesitamos morir. Necesito morir a mi viejo hombre, que en todo tiempo pueda ser ejemplo, Señor. O levante sus manos y rinda su carácter al Vamos, Señor. levanta tu mano ahí Aquí en estamos, casa. Dios. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Vamos a decirle a Él. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter, Dile. haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por este tiempo. Señor, pedimos tu bendición, tu fortaleza, que sigamos adelante, que sigamos confiando en ti, Señor, que sigamos creyéndote, Señor. Señor, hoy oramos por todos tus hijos, por todos los hermanos, por todas las familias que están siendo tentados, Señor, que están siendo probados, Dios Todopoderoso. Pido tu fortaleza, pido que tú les proveas, pido que tú les bendigas, pido que tú les ayudes, Señor. Gracias por todo. Gracias. Hoy nos comprometemos a buscar tu rostro. Hoy nos comprometemos a leer tu palabra. Hoy nos comprometemos a ser prudentes y evitar toda tentación. Hoy, Señor, nos comprometemos a creer que nada de lo que venga a nuestras vidas nos va a superar en fuerzas. Hoy, Señor, el Espíritu de Cristo mora en nosotros, Señor. Y si tú no tienes al Espíritu de Dios, puedes decirle: Señor, hoy yo quiero recibir el Espíritu de Jesucristo. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy quiero cambiar mi vida. Hoy quiero entregarme al Señor. Yo no quiero vivir en la incertidumbre, en el temor, el miedo. Ya no. Y sobre todo, quiero tener vida eterna. Quiero reconocer que he pecado contra Dios. He pecado contra el cielo mismo. Y hoy quiero cambiar de vida. Te acepto como mi Señor y el Salvador de mi vida, Señor Jesús. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre y recibo el Espíritu de Cristo, recibo el Espíritu Santo de Dios. Hoy empezamos a vivir una vida victoriosa, una vida gozosa en medio de las tribulaciones. Hoy creemos y descansamos en la palabra de Dios, que dice que nos va a dar la salida a todo esto. Padre Celestial, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos así. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. No se olviden de que estamos en YouTube,
inscríbanse en el canal. En este caso es mi canal de Fernando Jaramillo. Ahí vamos a subir todas estas prédicas y más recursos. El canal es de Iglesia Morada de Dios, Iglesia Morada de Dios. No se olviden de que cada domingo nos conectamos vía Facebook Live a las 4 de la tarde. Estén atentos. Ya saben, cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier duda, me escriben. Entonces nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo. Que Dios les bendiga.